Cuando se habla de deuda externa o deuda pública, la relacionamos automáticamente como el subdesarrollo de una nación o la quiebra de esta. Este concepto es algo erróneo, ya que este estigma económico no solo aquieta a las naciones latinoamericanas como muchos piensan, sino también a todos los países del mundo. La deuda de una nación se calcula con respecto al PIB, pero no significa que por estar endeudado el país esté en quiebra económica. La mayoría de los países que más deudas tienen son los que generan más bienestar público entre sus ciudadanos y por ende necesitan de financiación. Estos países más endeudados son los que a su vez más recursos económicos poseen y por tanto pueden hacer frente a sus deudas con sus propiedades. Los países que verás a continuación poseen un PIB superior en un 100% con respecto a su Producto Interno Bruto en el 2016. Las estadísticas de cada una de estas naciones son valores estimados por los organismos de World Factbook, Index Mundi y el FMI. No siendo más, estos son los 7 países con mayor deuda externa del mundo. Quien abre esta lista es la madre patria, España. La nación ibérica se queda con esta posición al tener una importante deuda pública. Según el protocolo de déficit excesivo en términos absolutos, la deuda española es una de las que más ha crecido en los últimos años, ya que en el 2007 apenas se superaba el medio billón de dólares. De esta forma, la deuda ha aumentado más de 2.3 billones de dólares en menos de una década. La razón de la deuda se debe a las administraciones públicas, equivalente al 46.5% del total, pero el principal factor de la deuda española se debe a la burbuja inmobiliaria. Por ende, la nación española es poseedora de inversiones gestoras de renta e inversionistas extranjeras que equivalen al 53.5% del monto total. España le debe una importante cifra a la Unión Europea de este último, pero el principal acreedor es una compañía estadounidense llamada PIMCO, la cual se le considera como el mayor gestor de renta fija del mundo. Según el Banco de España, la nación ibérica debe un monto ascendente a los 3.3 billones de dólares, una suma que está ascendiendo de forma descabellada, convirtiendo a España en uno de los países más endeudados de la zona euro. La deuda externa no solo afecta principalmente a las grandes potencias, pues quien se queda en este puesto es un pequeño país de Europa Central, Luxemburgo. A pesar de no ser considerado una potencia mundial, el Estado tiene una economía altamente desarrollada con el mayor Producto Interno Bruto por per cápita del mundo, de acuerdo al Banco Mundial, y el segundo de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Con solo una población de medio millón de habitantes, posee una deuda de 3.5 billones de dólares, una cifra escalofriante para un país tan pequeño. Se dice que esta deuda es impagable para una nación como Luxemburgo, pero la verdad, este pequeño país es como un paraíso fiscal, ya que mucha de la deuda externa son depósitos en los bancos de Luxemburgo, dinero que a su vez han prestado a otros y les permite productividad, algo muy parecido a lo que sucede en Suiza. Quien se queda con esta posición es la República de Francia. Esta nación está entre los países con más deuda del mundo y según su deuda anual per cápita, los franceses están entre los más afectados. Francia es la sexta economía del mundo, pero aún así debe cerca de 5.5 billones de dólares según muestra el Banco de Francia. El Ministerio de Finanzas de Francia informó que mantendrá su previsión de crecimiento y déficit público durante 2016 y 2017, dada una posible alza de la deuda en este periodo. Los ingresos del Estado se ven negativamente impactados por menores entradas de impuestos sobre el valor añadido, como producto de una caída de la inflación, ligada al descenso de los precios del petróleo. El Ministerio de Finanzas cree que reducirá por debajo del 3% el déficit público el año próximo como condición para estabilizar la deuda pública por debajo del 100% del PIB, ya que su condición se encuentra en un 102%. La nación de Alemania se queda en esta posición al tener una importante deuda con varios países. Hay mucho de qué hablar sobre esta deuda, pero solo mencionaré lo básico en este video. Primero, Alemania en esa época de la Primera Guerra Mundial, según el Tratado de Versalles de 1919, tuvo que pagar 226 mil millones de marcos de oro, una cifra descomunal que la nación alemana no podría sostener. La nación de Weimar apelan y deciden renegociar la deuda,
con que Alemania se liberaría casi de un 50%. Segundo, la historia se repite ya en la Segunda Guerra Mundial. Según el Acuerdo de Londres de 1953, Alemania arregló una inmensa deuda con los países europeos y occidentales sobre cifras pendientes de dicha guerra, anulando cerca de un 60%. También cabe mencionar que Alemania debe cifras descomunales, de las cuales se ha negado a pagar a la República de Grecia, a quien le debe una cifra ascendente a los 270.000 millones de dólares por violencia en el régimen nazi, más una cantidad pedida al Banco Central de Grecia para la estadía de sus tropas en aquel entonces. Así que Alemania debe cerca de 600.000 millones a la República Helénica. Por tanto, el milagro de la economía alemana y la salvación de no ser un país en quiebra se debe al impago reiterado de sus deudas por indemnizaciones de guerra, es decir, de deudas contraídas por haber invadido, destruido, saqueado y matado en diferentes naciones. Esto lo cataloga en una de las naciones más endeudadas del mundo, con un déficit muy cercano a los 6.6 billones de dólares. Quien se queda con esta posición es nada más y nada menos que el Reino Unido. Este país tiene una gran deuda conocida como la deuda nacional del Reino Unido, a través de la emisión de títulos del Tesoro británico y otras agencias del gobierno. El país británico posee una deuda ascendente a los 9.5 billones de dólares. La cifra supone que la deuda en 2014 alcanzó el 400% del PIB del Reino Unido. Debido al importante déficit presupuestario del gobierno, la deuda nacional está aumentando aproximadamente 1.070 millones por año, o alrededor de 20.5 millones cada semana. Esto debido a las medidas de austeridad que actualmente se imponen. Sin embargo, se espera que el déficit presupuestario sea eliminado en el ejercicio fiscal del 2018-2019. Una de las naciones más poderosas de Asia, Japón, no podría faltar en esta lista. El miembro de la OECD posee una deuda que supera el trillón de yenes, equivalente a los 10 billones de dólares. Japón, según la deuda respecto al PIB, es el país más endeudado del mundo. A pesar de la losa de su deuda, a diferencia de la eurozona o de los Estados Unidos del trillón de yenes, solo el 8.7 pertenece a acreedores internacionales de Europa y América, es decir, su deuda externa pública. Pese a ello, Japón se mantiene como una de las principales potencias económicas del mundo. Quien se queda con el número uno de este top es el país más endeudado del mundo. Aunque increíble e imposible que parezca, son los Estados Unidos. El tío Sam posee una impactante deuda ascendente a los 17 billones de dólares. Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 104.61% del PIB de los Estados Unidos. Según el Departamento del Tesoro Nacional de Estados Unidos, China es el principal acreedor de la nación norteamericana con un valor ascendente a los 5 billones de dólares. También en segundo y en tercer lugar se encuentran Japón y Bélgica, con un valor de 1.23 billones y 400.000 millones respectivamente. Esto ha preocupado a la nación norteamericana por el incremento de su deuda. Es posible aumentar los impuestos, pero en términos de ingresos como porcentaje del PIB, esto no cambiaría mucho la situación. Con el crecimiento de los gastos, el gobierno simplemente no tiene más remedio que seguir aumentando la deuda. La deuda pública es un factor que afecta a todas las naciones del mundo, pero el verdadero problema no es tener mayor o menor deuda. El problema es el diferencial entre lo que tienen y lo que deben, por lo que un país puede estar lo suficientemente endeudado como para creer que está en quiebra, pero en realidad puede ser una potencia mundial. ¿Qué hay, chicos? Muchas gracias por ver el video. Aquí hay algunos videos que tal vez te puedan interesar. Deja un comentario qué tal te pareció y puedes decir de qué tema quieres que hable en el siguiente top. No olvides dejar tu pedazo de like y suscribirte.